Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos aquí en directo desde nuestra cabina de Urus Radio y pues estamos en la Ciudad de México. Hoy estamos a 8 de febrero de 2021 y pues estamos también aquí con el profesor. Bueno, los saludo, soy Doris también, que luego se me va. Y pues bueno, aquí está el profesor Francisco Mendoza para todos ustedes. Uy, perdón, profesor. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, qué gusto saludarlos un lunes más aquí con todos ustedes. Un abrazo bien fuerte para todos. Me ve el profesor así que un poquito extrañado, así como, ¿y ahora qué le pasa? Bueno, es que a veces está uno muy contento y muy efusivo. Y pues aquí estamos para empezar este programa y pues el tiempo es muy cortito para la historia de todos los estados, entonces, y va a ser un programa por estado, bueno, un episodio por estado, así que pues es apremiante que empecemos ya, profesor. Alguien nos decía, es que ¿por qué lo hacen tan rápido? Podría ser más episodios, pero ¿cuánto nos vamos a llevar, profesor? Sí, cada estado de nuestra república, no sé, serían 4 o 5 programas en cada estado, entonces sería muy largo, porque son 32, entonces nos llevaríamos cerca de 150 programas, algo así como casi 3 años nos aventaríamos. Sí, sería muy largo. Entonces damos así como que pues varios datos interesantes de la historia de cada uno de nuestros estados. Y bueno, una disculpa porque omitimos detalles. A mí me comentaron, digamos de buena forma, me reclamaron, me dijeron, ¿cómo es posible que no hayas mencionado Hotel California, ahora que hablaste de Baja California Sur y cosas así por el estilo? Yo sé, pero es bonito que cada quien quiera que mencionemos las cosas bonitas de sus estados. Quiere decir que queremos a nuestros estados y queremos compartir lo que tenemos en cada uno de los nuestros, compartirlo con todo el país y con los amigos que nos escuchan en el extranjero. Así es, profesor. Así es, pero también nos deja usted una gran tarea de seguir aprendiendo por nuestra cuenta, investigando. Y pues vamos a saludar aquí a nuestros amigos rapidísimo en el chat, a Eduardo de León, a Abraham Zúñiga, a Alex Domínguez, a Brian Guerrero, Edgar Pacheco, Eduardo Huerta, Javier Quiroz, Ilse Pérez, Rodrigo García, Iván Ernesto Ojeda, es de Baja California Sur, también de Todos Santos, Héctor González, nos escucha en Valle de Chalco, Iván Martínez, Iván Cos, Joaquín Labastida, Andrés Aguilar Muñoz, bueno, Sergio Isaac, Francisco Castrejón, Rocío Mesa, Juan Fernando Arroyave, Marisol Hernández, Sergio Isaac García, José Isidro Pérez Pelayo. Saludos a todos ustedes, amigos, y bueno, ahora sí, profesor, el micrófono es de usted. Licenciada, amigos, bueno, pues ahora pensemos en la geografía de nuestro país, esos rasgos tan característicos que tiene nuestra geografía, con esos dos grandes brazos que son nuestras queridas penínsulas, tanto Baja California como Yucatán. Y bueno, tenemos una forma, insisto, muy curiosa en nuestro territorio, que pues lo hace, también lo decimos porque queremos nuestro México, ¿verdad? Lo hace inigualable. Sí, inigualable. Casi todos los países son como más redondos, como, no sé, otro estilo, y nosotros con esa forma que tenemos, que bueno, insisto, inmediatamente salta a la vista. Pero bueno, imaginemos el territorio nacional. Estuvimos platicando ya de Baja California, y tanto Baja California como Baja California Sur, y bueno, pues ahora nos vamos hasta el sureste mexicano, siguiendo el orden alfabético de nuestros estados, a nuestro estado de Aquimpech, que es el sonido original de la palabra Campeche, Aquimpech, que bueno, se le ha dado muchos significados a la expresión, pero es de origen completamente maya. Entonces los españoles, cuando llegan a estas tierras, buscan o le dan un sentido a la onomatopeya y dicen Campeche, ¿sí? Pero el nombre real
de Campeche es Aquimpech, y les digo, tiene muchos significados. Puede hablar de una región o puede hablar de un sistema, ¿sí? Entonces, pero queríamos recuperar esta parte, porque bueno, afortunadamente en México, pues recobramos o tenemos todavía muchos nombres, muchísimos. La toponimia mexicana es abundante en sus lenguas naturales, como el maya, como el zapoteco, como el náhuatl, en fin, como tantas de nuestras hermosas lenguas que todavía afortunadamente tenemos en nuestro país. Y bueno, pero hablar de Campeche, amigos, hablar de Campeche es la parte más al sur casi del Golfo de México. Y les platicábamos, les hemos dicho en otras ocasiones, de que la península durante muchísimos años era más fácil del centro ir a la península por mar, ¿sí?, que por tierra, porque cruzar todo lo que era Tehuantepec, toda esa zona selvática era sumamente complicado, era sumamente lento, entonces era fácil ir en barco, ¿sí?, salir de Veracruz, ir bordeando la costa mexicana hasta llegar a Yucatán, ¿sí?, a Puerto Progreso. Pero para esto teníamos que pasar pues por algunas poblaciones muy muy especiales, lo que ahora es Alvarado, Coatzacoalcos, la Isla del Carmen, Campeche, Champotón, y posteriormente ya entrábamos a territorio yucateco. Sucedieron tantas cosas, que podemos decir que estar en Campeche es como ver pasar la historia de México como si fuera, no sé, un autocinema, y estar viendo la historia cómo iba cruzando por mar. Comentábamos, México tiene miles de kilómetros de litorales, pero así, somos un país riquísimo en litorales. Desgraciadamente no somos un país, que base su economía en el mar, como otros, como Japón, qué sé yo, que tienen mucho de su cultura en el mar. Nosotros sí tenemos una cultura, pero no tan amplia, no tan grande. Pero de los estados que tienen más de esa cultura, hablamos de Campeche, definitivamente, y vamos a dar varios detalles de estas hermosas tierras. Y comencemos directamente, es zona maya. ¿Qué más podemos decir? O sea, ¿qué más grandeza podemos darle al estado de Campeche, que es zona maya? ¿Sí? Entonces, los vestigios arqueológicos, las ciudades como Calakmul, como el Tigre, etcétera, no, son magníficas las construcciones, y todavía lo que hay metido ahí en la selva, sí, en la reserva de la biosfera de Calakmul, que es la más grande reserva en México, con esa biodiversidad, claro, es la más grande de México, y adentro hay decenas de ciudades todavía mayas que no están exploradas. Entonces es una riqueza enorme, pero durante muchísimos años siempre se consideró a Campeche como Yucatán. Yucatán abarcaba toda la península hasta lo que ahora es el estado de Tabasco y el estado de Chiapas durante muchísimo tiempo. Es hasta 1862, y que ahorita vamos a platicar los detalles, cuando se convierte en un estado, ¿sí?, tomando territorio de Yucatán. Posteriormente se formaría el territorio de Quintana Roo, ¿sí? Campeche nace como estado, Quintana Roo nace como territorio, y hasta 1974 ya tiene la categoría de estado Quintana Roo. Pero bueno, vean las cosas curiosas, todo lo que tenemos. Es que hicimos esta serie también porque decían, platíquenos de cómo se hizo la división política de México, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan el mapa de México, verán que se forma una especie de Y para dividir los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero hay un punto donde se unen los tres estados, ¿sí? En el centro de esa especie de Y se juntan en una población que se llama Put, P-U-T, Put. Resulta que dijeron, a partir de Put vamos a abrir estas líneas, ¿sí? Y se va a formar la división política. Licenciada, yo quiero compartir con nuestros amigos, yo les he dicho que estamos siguiendo o estamos basándonos mucho en una enciclopedia que se llama la Enciclopedia de México. Nos estamos basando mucho en esta enciclopedia, y yo quiero compartirles algo. En la Enciclopedia de México, ¿sí?, en la
dice en la página 263 del tomo 2, dice así literalmente, dice, la línea divisoria trazada cosmográficamente partía de la medianía del camino, bueno, ahí nos están diciendo, pero a mí me llamó la atención esta frase, trazada cosmográficamente. Yo les quiero confesar, amigos, que me llevó bastante tiempo encontrar por qué la línea que divide a Yucatán con Campeche está basada cosmográficamente. Y les digo, viene en la Enciclopedia de México, en el volumen 2, no lo encontré. Sinceramente no lo encontré. Dije, bueno, ¿por qué cosmográficamente? Están basados en las estrellas, es de origen maya, esa división. Sinceramente no lo encontré. En varios escritos por parte del gobierno de Yucatán y del gobierno de Campeche, menciona que es por cultura, ¿sí? Que los separaron porque sí había una división cultural entre ambas regiones. Pero ¿por qué la enciclopedia lo dice así? No lo pude encontrar. Yo le comenté a la licenciada, voy a hacer la pregunta al aire, si alguno de nuestros amigos encuentra esa explicación, ¿por qué la división política entre Campeche y Yucatán es mencionada como una división cosmográfica? Sí, y nos ayudan, porque les digo, aprendemos todos con estos programas. Entonces, yo no pude encontrar la respuesta, pero ahí se los dejo de tarea. Y les digo, esto fue en el año de 1862. Tenemos a los mayas, que ahorita vamos a platicar un poquito más de ellos. Tenemos a los mayas y tenemos la primera expedición que llega de los españoles a tierras de Campeche, del actual estado de Campeche, que sería la expedición de 1517, la primera expedición en la que venía Francisco Hernández de Córdoba, que ellos bordean la península de Yucatán, o sea, descubren esa parte, ¿sí? Rodean por el lado norte y bajan más o menos hasta Champotón y vuelven a subir, ¿sí? Vuelven a subir, pero se va a dar ahí junto a Champotón, amigos. Y aquí entra otra vez el nacionalismo. Luego me critican y han dicho cosas, pero bueno, me nace el nacionalismo. Al principio Champotón, toda esa zona fue llamada como la costa de la mala pelea. Hagan de cuenta la batalla de la Noche Triste. ¿Y por qué Noche Triste? Porque fue triste para los españoles, pero fue alegre para los mexicas. Bueno, pues la costa de la mala pelea, así le pusieron los españoles, porque ahí tuvieron el primer enfrentamiento, ¿sí? Con los mayas. ¿Y qué creen? Si los españoles le pusieron la costa de la mala pelea, pues es porque los tundieron. Los tundieron los mayas, a pesar de sus arcabuces, a pesar de su pólvora, pues los mayas los hicieron huir totalmente. Queda herido Hernández de Córdoba, la expedición fracasa, tienen que regresar a Cuba. Diego Velázquez se molesta mucho con Hernández de Córdoba, que después saldría hacia el norte y descubriría la Florida, y le encomienda una segunda expedición a un familiar de él, que es Juan de Grijalva. Juan de Grijalva llega en el año de 1518, y esa expedición baja un poquito más, baja a lo que es la desembocadura del actual río Grijalva, esto es, llega hasta las costas de Tabasco y un poco más, ya costas de Veracruz, hasta allá llega Juan de Grijalva y se regresa. Y también Velázquez se enoja, que por qué no dejó un campamento ahí, una colonia que la hubiera dejado ahí, y empieza a preparar una tercera expedición, que bueno, ya hemos platicado la historia de que llaman a Cortés y luego se pelea con Velázquez, y Cortés así como que se viene a la brava, Hernán Cortés, y bueno, él llega en el año de 1519. Pero no fueron los primeros españoles en la península. Anteriormente una expedición había naufragado y habían sobrevivido dos españoles, Jerónimo de Aguilar, ¿sí? Y Gonzalo Guerrero, de los cuales hemos platicado. Jerónimo de Aguilar, que sería uno de los traductores de Cortés durante la conquista de México junto con Marina, ¿sí? Y Gonzalo Guerrero que se convierte en maya, adopta todas las costumbres mayas, y cuando Cortés le envía un recado por medio de Jerónimo de Aguilar para decirle, ya estamos aquí, regrésate, Gonzalo Guerrero dice, no,
yo ya me perforé las orejas, ya me tatué las mejillas, ya tengo una mujer y tengo unos hijos preciosos. Por lo tanto, yo me quedo aquí. Él adopta la cultura maya. Por eso viene un poquito como que el disgusto cuando dicen, es que el padre del mestizaje, Hernán Cortés, con doña Marina. No, espérate. ¿Sí? Cuando Cortés llega aquí, todavía no conoce a Marina o apenas la está conociendo. ¿Sí? Gonzalo Guerrero ya tiene hijos y ya se volvió maya. Bueno, no de sangre, obviamente, pero ya tiene hijos mestizos. Entonces podríamos hablar de que el padre del mestizaje realmente es Gonzalo Guerrero. ¿Sí? Y que posteriormente él le enseñaría a los mayas cómo luchar contra los españoles. ¿Por qué? Porque él es un soldado. Sí, y sabe que vienen los caballos y los cañones y las ballestas y todo esto, entonces les explica cómo luchar contra ellos, que no le tengan miedo a los caballos, etcétera, etcétera, y llega a derrotar varias veces a los mismos españoles, a los españoles ya comandados por Montejo, los llega a derrotar en varias ocasiones Gonzalo Guerrero. Hay por ahí una leyenda que se habla del guerrero volador, es una leyenda guatemalteca, que se afirma que era Gonzalo Guerrero, lo veían hasta con esas aptitudes de que podía volar, obviamente no, pero le tenían mucho respeto los mayas de esa zona a Gonzalo Guerrero, y bueno, pues fueron los primeros europeos que llegaron realmente a la península, Jerónimo de Aguilar y este hombre Gonzalo Guerrero. Cortés viene, conquista la Ciudad de México, posteriormente hace un viaje a las Ibueras. Las Ibueras que conocemos actualmente como Honduras, un problema con Cristóbal de Olid, cuando llega Cristóbal de Olid ya está muerto, etcétera, pero cruza Cortés, 1525, cruza toda esa zona, o sea, cruza la parte del actual estado de Veracruz, Tabasco, entra a territorio de Campeche y continúa su viaje. Pero aquí, amigos, y también ya lo hemos platicado en Urus Radio, perdónenos nuestros amigos, los estimamos allá en Ixcatiopan, Guerrero, sí, los estimamos mucho, pero efectivamente los restos que se dice son de Cuauhtémoc y que se encontraron en el altar de la iglesia de Ixcatiopan, Guerrero, sí, por la arqueóloga Eulalia Guzmán, pues no son tal. No son los restos de Cuauhtémoc, de hecho ya en estudios más recientes son los restos de una mujer combinados con otros restos. No son los restos de Cuauhtémoc. Yo sé que actualmente se hacen muchas reuniones, se hacen muchos rituales, cuando se celebra o se recuerda el fallecimiento de Cuauhtémoc, van muchos grupos de la mexicanidad, es un ingreso también turístico para toda esa zona del estado de Guerrero, pero no son los restos de Cuauhtémoc. Pero, ¿dónde están entonces los restos de Cuauhtémoc, amigos? Pues sí, nos basamos en Bernal Díaz del Castillo. Dice Bernal Díaz del Castillo que Cuauhtémoc fue ahorcado en una ceiba, ¿sí?, en la zona de Acalán. En la zona de Acalán, pero ¿dónde está esa zona de Acalán? Precisamente está en Campeche, amigos. Ya muy cerca de la frontera con Guatemala, pero todavía es territorio mexicano. Es un lugar que anteriormente se llamaba Itzán Canac, ¿sí? Y ahí fue donde murió Cuauhtémoc, y se comenta que sus restos fueron llevados a una población cercana. Esta población es lo que actualmente es la zona arqueológica de El Tigre, ahí en Campeche. La pueden ustedes buscar por Google Maps. Ahí es a donde llevaron los restos. No dice que ahí lo enterraron o que ahí lo cremaron, solamente dice que ahí fueron llevados los restos de Cuauhtémoc, ¿sí?, a la zona, lo que ahora es la zona arqueológica del Tigre, que está a las márgenes de un río, creo que es el río Candelaria. Entonces, quizá algún día alguno de nuestros arqueólogos pues localice los restos de Cuauhtémoc, porque es muy probable que esté por ahí, si es que no fue incinerado, como en algunas ocasiones se acostumbraba. Entonces, por ahí tendrán que aparecer los restos del último emperador mexicano, y que pues deben de estar precisamente en el estado de Campeche. ¿Qué más podemos decir de esa zona? De la magnificencia de la cultura maya, bueno, ni hablar. O sea, ha sorprendido a propios y extraños
Es increíble, increíble el tamaño de esta cultura. Cabe mencionar que por el puerto de Campeche llegaron los primeros misioneros a la zona maya, ya con ese objetivo de misión, y entre ellos llegó quien nunca debió haber llegado, que es Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa, que se convertiría, y lo hemos dicho en otros programas, y lo vamos a seguir sosteniendo, como uno de los más grandes criminales culturales de la historia, porque él es el que llega, y ya en lo que ahora es la zona de Yucatán, se dedica a juntar códices, ídolos, ¿sí?, y les prende fuego a todos ellos. O sea, cientos y cientos de códices mayas, sí, que fueron incinerados por Fray Diego de Landa. Amigos, yo quiero hacer, licenciada, un pequeño paréntesis aquí. Vamos, según la tradición cristiana, o sea, hablo del cristianismo, del catolicismo, pues, y basados en las escrituras, Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos según la tradición religiosa, vivían en el paraíso, ¿sí? Entonces se les aparece un ser que habla con Eva y que es una serpiente. Se entiende que el demonio, el mal, pues, se mete en esta serpiente y es quien convence a Eva de que pues rete la orden de Dios, de que no consumieran de ese fruto, y le da a comer ese mismo fruto a Adán. Entonces, la serpiente, desde entonces, y gracias a esto llegó una maldición a la humanidad, que es la muerte, dentro del cristianismo es la muerte. Adán y Eva fueron castigados por ese pecado. Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente, a la mujer parirás con dolor, y a los dos expulsarlos del paraíso, y con eso surge la muerte, ¿sí? Entonces, todo es por culpa del demonio, ¿sí? El demonio que se mete en una serpiente. Y de hecho hay una parte ahí en la Biblia donde dice que pondrá enemistad Dios entre la mujer y la serpiente, y que la mujer le va a pisar la cabeza y la serpiente le va a morder el talón, y vemos muchas imágenes, muchas advocaciones de la Virgen María con una serpiente bajo sus pies, ¿sí? O sea, la serpiente es el demonio, amigos. La serpiente para los cristianos es el demonio totalmente, ¿sí? Bueno, ahora imagínense ustedes, recordemos lo que hemos también comentado muchas veces. Las personas que vienen aquí, los primeros españoles que llegan aquí, son personas supersticiosas, son personas llenas de ideas de la mitología. Aquí hemos platicado, pues que creían en las Amazonas. Ya ven California, ¿por qué se llamó California, no? Por la reina Calafia. Creían que veían gigantes con enormes pies y por eso surgió la Patagonia. Estaban buscando cíbola, el mismo Cortés, las expediciones con las que se conoce California, etcétera, pues fueron buscando cíbola, que porque 7 misioneros habían sido expulsados con la llegada de los moros a España y vinieron y fundaron 7 ciudades que eran completamente de oro. Bueno, tenían este tipo de ideas, eran gente muy supersticiosa, ¿sí? Muy supersticiosa. Lo estoy diciendo lo más tranquilamente posible. Ahora imagínense ustedes, esta gente que está formada dentro de estas ideas religiosas y que saben que la serpiente es la representación del mal, ¿sí? No puede haber nada más representativo del mal que una serpiente. Y de pronto llegan, conocen a nuestras culturas, que la concepción de la serpiente era como un ser, ¿sí?, que representaba a la tierra. ¿Por qué? Aunque hay serpientes arborícolas, pero la gran mayoría son terrestres, ¿sí? Entonces encuentran templos o encuentran basamentos piramidales y que están decorados con serpientes. Imagínense lo que los misioneros pensaron cuando llegaron y vieron aquellos basamentos piramidales enormes, decorados y llenos de serpientes. Pues ellos lo que dijeron, esto está hecho para adorar al mal, ¿sí? Urge que nosotros les enseñemos la verdad, porque aquí quien ha sentado sus bases es el maligno,
Sí, porque vean todo lleno de serpientes y la serpiente es un animal maldito y bla, 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 bla. Y ese fue un gran pretexto para poder destruir toda una cultura. Nunca iban a entender que el concepto aquí era distinto, ¿sí? Que los animales tenían una representación. Por eso aquí en el valle tenemos caballeros águila, caballeros ocelote, ¿sí? Y por eso en la zona maya el jaguar no es solamente un animal, o sea, representa el espíritu de la misma selva. Los animales que están dentro de la selva tienen un significado, ¿sí? Las guacamayas, los quetzales, etcétera, tienen un significado muchísimo más profundo. Para los españoles eran animales, nada más. Para nuestros antiguos mexicanos que tenían otro tipo de filosofía, por completo otro tipo de filosofía, tenían una representación muchísimo más profunda. Y entre ellos estaba la serpiente. Vamos, y no vamos lejos, bueno, geográficamente sí, pero hablemos de Egipto. Egipto, donde la cobra era un animal sagrado, los gatos eran animales sagrados. Sabemos siempre las imágenes de los faraones que llevaban una diadema que terminaba en la cabeza de una cobra, de una serpiente, ¿sí? Solamente dentro del cristianismo, por esta idea del Génesis, es que se dice la serpiente es el mal. Y como aquí llegaron los cristianos, ¿sí? Entonces vieron que éramos satánicos. Pero les digo, obviamente nada que ver. Pero de aquí se agarraron. De aquí se agarraron y fue la destrucción. De hecho, amigos, se da la esclavitud. Sí se da la esclavitud, amigos. Hace poco el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el del Departamento de Arqueología Submarina encontraron algo que ya se sabía. No tiene ni 6 meses, pueden buscar la nota en internet, ya estábamos en la pandemia, cuando se hizo un descubrimiento, y les digo, ya se sabía, pero no teníamos como que la prueba ahí enfrente, que fue descubierto por arqueólogos submarinos mexicanos, cerca de las costas de Yucatán, un barco de vapor, obvio, hundido, ¿sí? Los restos de un barco de vapor hundido, donde todavía estaban encadenados esclavos mayas. Esclavos mayas que los llevaban en cadenas, en barcos, para venderse, ¿sí?, en Cuba. Pero a ver, amigos, noten lo que comenté, un barco de vapor. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX todavía se practicaba la esclavitud entre el pueblo maya. Por eso se da la guerra de castas, por el abuso que se estaba cometiendo con el pueblo maya. Entonces se sabía, pero como todo esto estaba prohibido, ¿por qué? Porque Hidalgo abolió la esclavitud, Morelos abolió la esclavitud, en la Constitución del 24 queda abolida la esclavitud, pero les digo, Yucatán siempre quedó como fuera del país, a pesar de estar en el mismo territorio, pero estaba tan lejos Yucatán, que Yucatán se manejaba como una sola nación, por eso llegaron a independizarse, por eso se formó la República de Yucatán también. Entonces, allá no había más ley que la de los terratenientes, de los hacendados, la casta divina, ¿sí? La famosa casta divina. Ellos eran los dueños de Yucatán. Y ellos eran los que, a pesar de que estaba abolida la esclavitud en México, ellos seguían vendiendo esclavos mayas. Y les digo, tiene unos meses que ya se encontró, o sea, ya sabíamos, pero no teníamos así la prueba, pues lo acaban de encontrar. Un vapor hundido con gente encadenada y eran, o sea, los restos de la gente y eran esclavos. No está de más decir que Juárez también prohibió, él no abolió porque ya estaba abolida, prohibió, ¿sí?, la esclavitud con castigos durísimos. Estamos hablando de la época juarista, porque se sabía, por eso les digo, ya sabíamos que se seguían vendiendo esclavos. Tan es así, amigos, tan es así, que faltaban gente para trabajar. Y por eso a Porfirio Díaz se le ocurrió, les hace falta gente, pues tráiganse a los yaquis, que no puedo con ellos, porque el pueblo yaquis ha sido bravo todo el tiempo, y no hemos podido con ellos, pero los que capturamos, tráiganselos caminando, desde Sonora, amigos. Se llevaron a los yaquis hasta Yucatán a trabajar prácticamente como esclavos en las haciendas enequeneras, porque faltaba gente. ¿Por qué comento esto? Porque les doy un dato, amigos. En la zona de Champotón, se calcula que había alrededor de 50,000 gentes, ¿sí? Entonces,
se da la esclavitud, porque en esa zona no hay oro, no hay plata. Les decíamos, los españoles vinieron aquí por minerales. Era lo que buscaban, minerales. Al no haber minerales en la península, la mejor mercancía eran los humanos, eran los esclavos. Era la mejor mercancía que podían tener. Entonces capturaban esclavos, les daban una vida, bueno, terrible, de tal forma, ¿sí? De tal forma que en solamente 20 años, solamente en la zona de Champotón, de tener aproximadamente 50,000 habitantes, se hace un conteo de la gente que hay ahí y quedaban 500. Amigos, 500. Estamos hablando de un 5%. O sea, exterminaron al 95% de la población. Entonces, yo sé, y ha habido mucha gente que se molesta porque hablamos de esto, de la famosa leyenda negra. Es que no es leyenda, amigos. No es leyenda, es la historia. ¿Sí? Ahora, yo no estoy culpando a la España actual. O sea, ya esta es otra situación. Estoy hablando de la historia. Y la historia no se ha querido contar como es. La historia la hemos guardado, nos avergonzamos o no queremos ya problemas, no sé, pero no hablamos de la historia. Pero esto es histórico, prácticamente exterminaron a los mayas que vivían en la costa. Muchos mayas se tuvieron que meter a la selva, ¿sí? Y por eso después, insisto, tuvimos una guerra de castas y tuvimos ese efecto de Chan Santa Cruz, una cruz parlante que aquí hemos platicado. Pero bueno, ese fue el destino del pueblo maya a la llegada de los españoles. Le cambiaron el nombre de esclavitud, prohibieron la esclavitud, la corona española prohibió la esclavitud. Entonces los españoles dijeron, entonces si no me dejas tener esclavos, me largo y te dejo aquí todas las tierras vacías. Entonces le cambiaron de nombre. Dijeron, bueno, quienes hagan un servicio a la corona, les vamos a encomendar, ¿sí?, a los indígenas. Y ellos van a tener servidumbre con ustedes. Son dos palabras, encomendar y servidumbre. Pues eran esclavos, nada más le cambiaron el nombre, pero eran igual esclavos, ¿sí? El chiste es que, bueno, se viene este control sobre el pueblo maya. Los ingleses quieren apropiarse también de territorios y empiezan a desembarcar gente en el otro lado, lo que ahora es el territorio de Belice, bueno, la República de Belice. Hablamos de Campeche, de que está saliendo muchas riquezas, ¿sí? El palo de tinte, que era muy preciado, está saliendo muchas riquezas. Y aparte, los barcos que salían de Veracruz no cruzaban directamente el océano, sino por seguridad se iban bordeando la costa hasta llegar a la parte norte de Yucatán, y de ahí ya nada más cruzaban poquito para llegar a Cuba. Entonces por ahí pasaban los galeones españoles. Entonces un señor, Alejandro VI, si mal no recuerdo, 1504, si mal no recuerdo, Alejandro VI, que es el Papa Borgia, y ya sabemos quiénes son los Borgia. Bueno, pues el Papa Borgia, que se había peleado con los ingleses y con medio mundo, y tenía de cuates a los portugueses y a los españoles, agarra y parte la humanidad, así, partió el mundo, amigos. Lo partió el Papa Borgia, que ya sabemos quiénes son los Borgia. Él partió el mundo con un tratado, el Tratado de Tordesillas. Tordesillas es Portugal, posteriormente se confirmaría ahí. Y dice, de esta línea para acá España y de esta línea para acá Portugal. A los españoles que querían llegar a Oriente, pues tenían un continente en medio. Pero los portugueses, que siempre nos olvidamos de ellos, los portugueses también, los españoles ya no podían cruzar la ruta portuguesa. ¿Cuál era la ruta portuguesa? Darle la vuelta a África. Tenían que darle la vuelta a toda África, pasar por la India, por Ceilán, para poder llegar a Asia, ¿sí? Era una ruta ya conocida. Mientras los españoles tenían que dar la vuelta por el otro lado, por eso surgió la nao de la China. La ruta por el sur de África estaba prohibida para barcos españoles, ¿sí? Entonces, por eso les digo, surgió la nao de la China. Era el comercio de España con Oriente. Pero las riquezas llegaban a Veracruz, hagan de cuenta, llegaban a Acapulco, pasaban a Veracruz, y de Veracruz iban los barcos bordeando hasta subir a Cuba. Entonces los demás países dijeron, bueno, ¿y quién les dio esa autorización? ¿Por qué nada más Portugal y España? Entonces los ingleses se metieron al norte, lo que ahora es Estados Unidos y Canadá. Los franceses llegaron a Jamaica, llegaron a Haití, partieron la Española, la isla de la Española. Llegaron holandeses, llegaron belgas, llegaron de muchos países a decir, a ver, también queremos una parte del pastel.
pero como nosotros no nos dejaron tierras, pues vamos a agarrar lo que encontremos. Y se llena la costa de Campeche de piratas. Esas historias de piratas que ahorita se pusieron muy, muy de moda, bueno, pues los piratas fueron reales, fueron completamente reales. Y en Campeche estuvo Lorencillo, que fue uno de los peores, pero estuvieron piratas que fueron famosísimos en la historia, ¿sí? Como el pirata Morgan, estuvo en Campeche, atacó Campeche. Sir Francis Drake, también atacó Campeche, y así podemos hablar de varios. Fueron casi 2 siglos de ataque, ¿sí? de los piratas, filibusteros y corsarios, a las costas mexicanas, sobre todo, les digo, a la costa de Campeche, de tal forma que se tiene que amurallar la ciudad, se tiene que amurallar, ¿sí? Y actualmente es nuestra única ciudad amurallada en México. Pero yo quisiera que reflexionáramos, amigos. Si ustedes van a Europa, van a encontrar murallas en todas partes. Todas las ciudades tienen murallas y los castillos tienen murallas, y todos son murallas en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en Holanda, en Inglaterra. Todos son murallas, 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 murallas. Lo que aquí eran pirámides, allí eran murallas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban en guerra. Todo el tiempo se la pasan peleando los europeos. Y si no, las últimas 2 terribles guerras, pues nos las regaló Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nos las regaló Europa. Todo el tiempo se han peleado, por eso todas sus ciudades tienen murallas, ¿sí? Aquí en México no, pero Campeche se tiene que amurallar. Y bueno, se crearon baluartes en Acapulco, en Veracruz, hay baluartes, pero como murallas de una ciudad, solamente Campeche. Y si mal no recuerdo, fue Venegas, si mal no recuerdo, el virrey, que había pensado y ya había tenido la autorización del Cabildo de amurallar la Ciudad de México durante la época de la independencia. Ya estaba el plan, nunca se empezó, pero ya estaba el plan de amurallar la Ciudad de México. Pues era el estilo europeo, te van a invadir, ponle murallas y con eso te defiendes, ¿sí? Pero afortunadamente no se hizo, pues, o sea, tenían mucho miedo cuando el auge de Morelos, etcétera, y pensaban... Ya estaba, insisto, el Cabildo ya lo había aceptado, pero no hubo recursos para amurallar la Ciudad de México. Pero Campeche está amurallado y es parte de los grandes atractivos de Campeche. El poder ver la Puerta del Mar, que ahorita ya se le ha ganado territorio al mar, pero era la puerta de entrada a la ciudad de Campeche, daba directamente a la orilla del mar, ¿sí? al muelle, y tenemos la puerta de salida, o sea, del otro lado, y toda la ciudad está amurallada. Ahorita es el primer cuadro, obviamente. Y tenemos varios baluartes ahí en Campeche que la hacen una ciudad única en todo nuestro país. Y que no deja de tener su belleza, claro que sí, pero hay montonal de historias y leyendas, y todas esas historias que van con los piratas, y de los duelos, y de los tesoros, y todo eso se vive, todo eso se vivió en ese tiempo. Pero no solamente atacaron Campeche, sino que tenían una base. Amigos, armaron una base, la famosa Isla de la Tortuga, por ejemplo, ¿no? De esas islas famosas porque era el lugar de resguardo de los piratas. Pues para nosotros fue Isla del Carmen. Isla del Carmen, llegaron los piratas y no estuvieron un mes, no estuvieron un año, no estuvieron 10, estuvieron 150 años metidos los piratas en Isla del Carmen. 150 años. Allí estuvieron. Bueno, creo que exageré, fueron 148. Pero bueno, allí estuvieron los piratas, hasta que por fin los pudieron echar al mar. Pero era una base para estar atacando los galeones españoles, los barcos españoles. Que por cierto, ahí les va la anécdota. Y amigos, lo tengo que decir, perdón, ahora estoy ando como un poquito desbocado. Lo tengo que decir, es que luego platicamos algunas historias que se comentan de nuestras tierras y nunca falta, no me lo tomen a mal, pero nunca falta una persona que diga, eso no es cierto, y siempre le dan el crédito al extranjero. Insisto, bueno, igual no tenemos la prueba contundente, pero es algo que se dice. Y en Campeche lo que se afirma, ¿sí?, es que la palabra cóctel surge en Isla del Carmen durante los 150 años que estuvieron ahí metidos los piratas, corsarios y filibusteros, por la combinación de bebidas. Antes se tomaba el ron o el whisky o las bebidas que había solas. Entonces, ahí en Isla del Carmen, estas gentes en los bares que había, ¿sí?,
mezclaban las bebidas y había una especie de agitador con el que combinaban estas bebidas, que es una planta originaria de ahí de Campeche, que se llama cola de gallo. Entonces, con estas ramitas de cola de gallo era con lo que le daban vuelta a los vasos para revolver las bebidas, ¿sí? Entonces, cola de gallo en inglés sería cock o cocktail, ¿sí? Entonces, de ahí surge la palabra cóctel, porque decían, dame una revoltura de esas, ¿no? De la que tiene la cola de gallo. Entonces, nuestros amigos en Campeche dicen, aquí nació esa palabra y la combinación de bebidas nace en Campeche. Claro, ya lo han dicho en otras partes, en Francia dicen que fueron ellos, en Inglaterra dicen que fueron ellos, y no va a faltar a alguien, y si lo dicen está bien, lo vamos a aceptar, pero no va a faltar alguien que diga, ¿cómo creen que en México? Eso viene de Inglaterra. O sea, nosotros los mexicanos siempre somos tontitos, ¿no? O sea, siempre, y es algo que ustedes saben que a mí me disgusta mucho, que nos inventen cada cosa, de que no fuimos capaces de construir un país o una nación como la que teníamos antes de los españoles. Sí, me molesta mucho, pues, tantas cosas que nos han inventado. Pero bueno, nosotros lo platicamos así, no lo damos por hecho, solamente se dice y lo afirman en Campeche, que la palabra cóctel y la coctelería nace precisamente en Isla del Carmen. Así como platicamos, se acordará, licenciada, del cóctel Margarita, de la ensalada César, del clamato, de los tacos de pescado, de que son del norte de la cocina californiana, baja californiana, pues hay que decirlo con orgullo, ¿no? Son cosas de las que hacemos en México. ¿De qué no somos capaces los mexicanos, caramba? O sea, somos capaces de todo. Pero bueno, ya platicamos un poquito de los piratas. Creo que hicimos una vez un programa de piratas donde hablamos más enfáticamente de todo esto. La independencia. ¿Qué pasa con la independencia? Igual en la serie de la independencia lo comentamos. Yucatán, insisto, está aislado, está por completo aislado. Entonces, la independencia, curiosamente ellos firman su acta de independencia antes de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Nos ganan por unos días en Yucatán, pero no hubo problemas en Yucatán. O sea, fue una independencia pacífica, la de Yucatán, la de la intendencia de Yucatán. Fue una independencia pacífica. Ellos se enteraron de que ya había triunfado el plan de Iguala y deciden, por medio de la firma de un documento, allí en Mérida, adherirse al plan de Iguala y firman la independencia y nos ganan a los de la Ciudad de México. O sea, bueno, lo que hizo aquí el 27 de septiembre del 21. Y acuérdense, Campeche pues pertenecía a Yucatán, era toda la península. Entonces no vemos así como que actividad en la lucha por la independencia. Posteriormente llegarían los norteamericanos. Y aquí con los norteamericanos, pues sí hay un problema. Lo que les decíamos, la gente rica, los hacendados, los dueños de las tierras, los dueños de muchos hombres, del Enequén, del Palo de Tinte, etcétera, pues era gente de muchísimo poder. Entonces, justo durante la intervención norteamericana, surge la guerra de castas en Yucatán, donde solamente 2 ciudades y una zona no estaban en poder de los mayas, que era Mérida, era Campeche y el Camino Real. O sea, el camino que une a Campeche con Mérida era lo único que no estaba en poder de los mayas. Todo lo demás estaba en poder de ellos. Estuvieron a punto de echar a los blancos al mar, ¿sí? O sea, de derrotarlos. Ellos estaban apoyados por los ingleses, lo que les decíamos, los ingleses estaban ahí metidos y ellos eran lo que les daban armas a los ingleses, a los mayas, les daban armas para que siguieran peleando porque les interesaba quedarse con toda esa zona y al final se quedaron con Belice. De hecho, ese trato, Belice se pierde, ¿sí? Se pierde por Porfirio Díaz. Hablamos siempre de Santa Anna y todo esto, que ya hemos platicado mucho de él, pero Belice se pierde por Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz dice, ¿saben qué? Ya no le den armas a los mayas, porque la guerra de castas duró muchísimos años. Hasta entrando el siglo XX, todavía estaba la guerra de castas. Empezó en 1847, y se alargó hasta 1901-1902. Entonces Porfirio Díaz le dice a los ingleses, mira, quédate con este territorio, pero ya no le des armas a los mayas. Y les entrega Belice, se los entrega.
De eso no se dice nada, ¿verdad? O sea, nos olvidamos por completo de ese detalle, ¿sí? Pero bueno, entonces se da esta guerra de castas, ya hemos platicado, hicimos toda una serie al respecto, y es una guerra contra los mayas, o sea, los blancos contra los mayas, que va a durar muchísimos años. Por eso Yucatán no participa en la intervención norteamericana. Más sin embargo, los ricos hacendados de Yucatán, ellos sí intentaron contratar a mercenarios norteamericanos que habían llegado a invadir, o sea que llegaron a Puerto Progreso, no hubo batalla, simplemente tomaron el puerto. Entonces los hacendados les dijeron, oigan, les damos dinero y tierras, pero luchen contra los mayas. Sí, porque les digo, ya estaban a la orilla, o sea, pues ya Campeche es la orilla del mar, Mérida, pues ya nada más Puerto Progreso, ahí adelantito, estaban a punto ya de perder todo. Pues quisieron contratar a los norteamericanos, e incluso los hacendados, los ricos yucatecos, y quisieron entregar la península al gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano no quiso la península, sí, pero quisieron entregárselas para quitarse a los mayas de encima. Pero aquí se da esto, amigos, los hacendados eran más del lado de Yucatán, y por el otro lado en Campeche no. Y no estamos hablando del pueblo yucateco, el pueblo yucateco es otra cosa. Estoy hablando de los hacendados, de los ricos, ¿sí? Que tenían el poder, no del pueblo. Y en Campeche, en Campeche la gente sí es como más nacionalista, pues. Y hay división entre Yucatán y Campeche. O sea, no se llevan bien Yucatán y Campeche, porque tienen ideología distinta. Termina la intervención norteamericana, seguimos en la guerra de castas y viene la guerra de reforma, y en el año de 1862, ¿sí? Cerca de la intervención francesa, y sabiendo que los franceses están coqueteando con los yucatecos, Benito Juárez acepta y envía al Congreso la solicitud de que se le quite ese territorio a Yucatán y se convierta en el estado de Campeche. Vamos a decirlo, legalmente fue una votación, la gente estuvo de acuerdo, etcétera, etcétera, legalmente, pero creo que por debajo era un castigo, por así decirlo, a Yucatán, quitarles Campeche, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente que tenía el poder en Yucatán y que no se les podía poner al orden y que ya hasta se habían independizado, y Santana le mandó gente para recuperar Yucatán. Bueno, era un alboroto ahí con los ricos yucatecos, ¿sí? Era quitarles esa posibilidad y les quita Campeche. Se viene la intervención francesa. Bueno, imagínense con los ricos yucatecos cuando se anuncia que la emperatriz Carlota va a visitar Yucatán y Campeche. No, se desbordó la gente. Iba a ir Maximiliano, pero ya ven que Maximiliano y Carlota como que no tenían muy buena relación. Entonces Maximiliano se niega a asistir a Yucatán porque tenía cosas que hacer aquí en la Ciudad de México, y la que va es Carlota. Carlota llega en barco, pero después está en Mérida varios días. Comentan que en Yucatán, que en Mérida y en Campeche se acabaron las telas, porque todo el mundo se mandó a hacer trajes, sobre todo las damas se mandaron a hacer trajes, y que no había telas, ¿sí? Y que no alcanzaban los sastres y las modistas a trabajar tantos trajes, porque todo el mundo quería lucir excelente porque iba a llegar la emperatriz. Y efectivamente llega en 1865, llega Carlota, ¿sí? Para conocer su imperio. Y llega Carlota a Mérida, se está unos días ahí, y después viaja por tierra, lo que es el camino real, baja por tierra, y ahí va su guardia, la guardia belga, etcétera, todos sus sirvientes, y van pasando por las haciendas. Acuérdense, los ricos eran los hacendados. Entonces va pasando por las haciendas, y en varias haciendas se va quedando. Haciendas que hasta el día de hoy presumen, aquí estuvo Carlota, ¿sí? Hasta llegar a Campeche. También fue muy bien recibida en Campeche, con mucha gente, con la curiosidad de conocerla, de acercársele. Carlota quedó maravillada de ese viaje que hizo, y posteriormente llegaría hasta Ciudad del Carmen, ¿sí? Y ya ahí ya la pasarían en barco otra vez a Veracruz para que regresara a la Ciudad de México.
Pero bueno, es parte de las anécdotas de Campeche, de que pues ahí estuvo la emperatriz Carlota. Amigos, se expulsa a los franceses de nuestro territorio y se viene la Revolución Mexicana. Pasa lo mismo. Está tan alejado Yucatán, que prácticamente no se siente la Revolución Mexicana ya. Y además, insisto, la casta divina, ¿sí?, en toda esa zona, pues tenía el control, los grandes hacendados. Sí hay uno que otro levantamiento, hay un alboroto, allí hay gente que es del lado huertista, bueno, primero porfiristas, luego huertistas, y bueno, todo esto, realmente la independencia o la lucha, pues va a ser posterior, ya con el triunfo del constitucionalismo, es cuando se va a dar una lucha de poder hasta Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, pero que no está al margen Campeche, o sea, Campeche pues está pegados, pues, y no están al margen. Pero en sí no hubo gran movimiento durante la Revolución Mexicana en Campeche. Es así como, a grosso modo, platicamos la historia, pero hay detalles que tenemos que comentar, amigos, hay detalles que no podemos pasar por alto. Uno de los detalles que me gustó mucho, que la licenciada Doris buscó la imagen, que es de este pequeño pueblo, el pueblo de Palizada, ahí en Campeche, que tiene un monumento a la madre, y que es muy curioso porque si observamos el monumento, la mano izquierda que está abrazando a un niño tiene 6 dedos. Y le dijeron al autor de la estatua y no hizo nada, o sea, no fue un error, pues, o sea, obvio, no le iba a poner un dedo de más como error. Ajá. Se piensa que la mamá de él tenía 6 dedos y que por eso le puso la mano así, pero es un rasgo característico. Y aparte también tienen ese es el Parque a la Madre, y tienen un Parque a la Libertad, y tienen ahí una estatua de la Libertad, ¿sí? Ahí está una copia, una réplica de la Estatua de la Libertad, en ese mismo pueblo. Y tenemos, bueno, muchos detalles. El carnaval más antiguo de México, 450 años, pues es el de Campeche, una de los estados con menor índice delictivo, pues es el estado de Campeche. Y hay un término, amigos, yo sé, en todo México nuestra gente es amable, nuestra gente es sonriente, ¿sí?, fiestera nuestra gente, pero hay un adjetivo en México que hace de Campeche, pues, que sobresalga de todos. Y siempre decimos cuando la persona tiene mucho solaz, tiene mucha alegría y los problemas pues no le preocupan, dice, ¿qué campechano es? ¿Sí? Aquí en Ciudad de México, para los amigos que nos escuchan en provincia, aquí los tacos, nosotros cuando pedimos una combinación de carnes, decimos, dame un campechano, que va longaniza con suadero y tripa, no sé, lo decimos, lo quiero campechano. No sé si se hagan los tacos en Campeche, lo desconozco, pero bueno, usamos esa palabra, pero también para decir de alguien que no se preocupa, o sea, sí podrá tener problemas, pero que la vida la lleva tranquila. Dices, bien campechano. Y tenemos un pan tradicional aquí en Ciudad de México, que son las campechanas. Bueno, pues ahí está el pan de cazón, ¿sí? El pan de cazón allá en Campeche, entre muchos de los manjares que tiene nuestro estado de Campeche. Ya me lo apropió, ¿verdad, licenciada? Ya dije, nuestro estado. Está bien, profesor. Nuestro estado de Campeche. Sí, somos mexicanos. Y bueno, hablar de dos personajes campechanos que están sus estatuas, monumentos ahí. Uno de ellos, el maestro de las Américas, nada más y nada menos. El maestro de las Américas, don Justo Sierra, nacido precisamente en la ciudad de San Francisco de Campeche, que es el nombre original, porque fue fundado un 4 de octubre por el hijo de Montejo. Fue fundada por él un 4 de octubre de San Francisco. El nombre real es San Francisco de Campeche, y de ahí es don Justo Sierra. ¿Qué podríamos decir? Es toda una vida, es impresionante el conocimiento, la sabiduría de don Justo Sierra, como secretario de Educación Pública, como fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, por eso se le conoce como el Maestro de América. Y otro personaje que no quisiera yo pasar por alto, don Pedro Sáenz de Baranda, que es considerado
pues el primer marino mexicano, naval, militar, el primero, ¿sí? ¿Por qué? El muy joven nace en Campeche, se da de alta en la Marina Española, pelea en la batalla de Trafalgar, ¿sí? Él está en la batalla de Trafalgar, Pedro Sainz de Baranda. Posteriormente regresaría a México bajo las órdenes del virreinato, pero posteriormente se queda del lado del Plan de Iguala, lucha por nuestra independencia, y Pedro Sainz de Baranda es el que saca, o sea, el que derrota a los últimos españoles en San Juan de Ulúa, que los españoles los surtían desde La Habana, los surtían por mar, ¿sí? Entonces, lo que hace Pedro Sainz de Baranda es que con algunos pequeños barcos arma, o sea, una flota de barcos, con pequeños barcos y lanchas y todo. Él arma una flota por el conocimiento militar que él tiene, ¿sí? Que sería el origen de la Marina Mexicana, de nuestra Armada Mexicana, pero no Marina, de nuestra Armada Mexicana, y con esto logra derrotar a los españoles en San Juan de Ulúa. Entonces tenemos al primer marino militar mexicano, Pedro Sainz de Baranda, nacido también en Campeche. Y bueno, amigos, pues eso sería todo del estado de Campeche. Sé que faltan muchas cosas, discúlpenos, faltan muchísimas cosas, pero bueno, nos tenemos que ir así, y la próxima semana, Chiapas, licenciada, Chiapas. Ok, profesor, pues muchas gracias. Muy interesante todo lo que comenta, no sabía yo lo de Belice, y pues bueno, nos sorprende cada episodio, profesor. También lo que decía de ese monumento a la madre que está en Palizada, bueno, se supone que es un trastorno genético y se llama polidactilia. Bueno, sí, hay mucha gente que tiene polidactilia. Una tía mía tiene polidactilia, tiene 6 dedos en su pie, pero vamos, no fue hecho por eso, o sea, sino porque la mamá, parece ser que la mamá padecía polidactilia. Ok, bueno, pues amigos, muchas gracias. Igual tenemos un mensaje aquí de Lilia, donde dice que en una parte de Yucatán tienen, a ver, permítame, es que aquí dice Lilia, y todavía en Izamal muestran la estatua de Diego de Landa, bueno, sí, en los paseos turísticos. Como que a veces somos masoquistas, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, en fin. ¿Me permite un último detalle? Una curiosidad de Campeche. Es el único estado que tiene frontera con 2 países. Tiene un pedacito de frontera con Belice y frontera con Guatemala. Ningún otro estado del país. O sea, tenemos Chiapas, los estados del norte con Estados Unidos. Tenemos varios estados que colindan con un país. Campeche es el único que colinda con 2 países. Es un detalle muy curioso de Campeche. Bueno, pues muchas gracias, profesor. También nos piden la liga de Telegram, ya se las pasé y nos dicen que igual no pueden ingresar. Ahorita se las mandamos nuevamente, pero pues se me hace muy raro. Igual un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Campeche. Manifiéstense, amigos de Campeche. Y pues igual nos vamos, profesor. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche por www.spreaker.com /user /urradio. También nos encuentran en nuestras redes sociales, Facebook, Telegram, Telegram es el grupo, es Instagram, y en Twitter también. Pues bueno, ya nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes. Nos vamos con esta canción. Soy de la costa del Golfo, nací bajo de un